Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Comienza Agenda Nacional, iniciamos este capítulo con una noticia, queremos partir así. Un conductor de la ciudad de Cañete se transformó en el primer conductor a nivel país bajo la nueva ley de alcoholes, que se le suspenda la licencia de conducir de por vida luego de que fuera sorprendido por carabineros manejando en estado de ebriedad. La nueva ley de tránsito, en su artículo 296, señala que quien sea sorprendido por tercera vez manejando en estado de ebriedad recibirá la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Se ha cumplido ya prácticamente 8 días desde que comenzó la nueva ley. Queremos conocerla, queremos analizarla, queremos saber cuáles son las posibilidades de perfeccionamiento, también los resquemores, cuestionamientos que tienen algunas partes. Estamos junto a la subsecretaria de Transportes, Gloria Hood, que se encuentra a mi lado. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted por venir. Y venir a un programa de conversación, a veces la autoriza, ¿no? Ir a conversar, te gusta la entrevista solita. Don Claudio Orellana, psicólogo, decano de Psicología de la Universidad San Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Don Francisco Fresal, que se encuentra por allá, ingeniero civil, especialista en prevención de accidentes, ¿cómo está? Bien, buenos días, muchas gracias. De tractor. Y por allá, neurocirujano, médico, un amigo de la casa, don Abel Olivares. ¿Cómo estamos, Abel? Muy bien, Pablo, muy bien. Gloria, partimos con usted, pues, su secretaria. ¿Será esta una ley realista, una ley que no permite siquiera tomarse una copa de vino? Una ley que algunos han dicho una ley talibana. Sí, hemos escuchado esos comentarios. Yo quiero aclarar primero que esta ley no es un tema aislado. Aquí estamos apuntando a mejorar la seguridad del tránsito, la seguridad de las personas y a salvar vidas. Y para eso hay una estrategia que tiene el gobierno en cuanto a la seguridad, que tiene que ver con la prevención, y hay acciones que puedo comentar en un momento más, la normativa donde está esta ley y después la fiscalización, que también puedo comentar después. Por eso no es una pieza aislada. Y el objetivo final de esta ley es evitar las muertes. Nosotros todavía tenemos estadísticas de 5 muertos diarios en accidentes de tránsito y tenemos que usar todos los recursos posibles para que esa cifra disminuya. Está probado, y esto no son cifras antojadizas las que pusimos y las que propusimos como niveles, probado que la capacidad de reacción de las personas cambia cuando tienen alcohol en la sangre. Los tiempos de reacción y a veces el segundo de demora es el que produce el accidente. Oiga, yo estaba viendo aquí la estadística y dice, dentro de los fallecidos que hay todos los años, son 202 en los que está involucrado el alcohol en el conductor. Pero por ejemplo, alcohol en el peatón. Hay 91 fallecidos, estamos hablando solamente de los fallecidos, 151 lesionados graves, en los cuales son los peatones los que iban bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿cuándo empieza el trabajo con los peatones? Ya estamos haciendo trabajo con los peatones. Los peatones tienen un grado un poco mejor de manejo directo, en que no necesitamos todavía proyecto de ley. Por ejemplo, hemos descubierto que en las regiones sexta y séptima hay muchos accidentes con peatones que se mueven habiendo consumido alcohol. Si nosotros mejoramos la visibilidad de esos peatones, por ejemplo, y mejoramos los lugares por donde pueden caminar, esa cifra probablemente se va a reducir. Pero si nosotros detectamos que hay cosas que se pueden hacer a través de nueva normativa y que reduzca esa parte también la vamos a hacer. A ver, aquí hay mucha discusión que dice, mire, hasta 0,5 una copa de vino a mí no me afecta en nada. Hay otros que son más patudos y dicen, yo curado manejo mejor. Pero, ¿de qué manera es efectivo por este motivo, el daño que puede provocar el alcohol en la conducción? Sí, efectivamente. El alcohol, primero tenemos que saber, es un depresor del sistema nervioso. Así está catalogado farmacológicamente. Quiere decir de que aparentemente pareciera como que es un excitador, pero no, es un depresor. Significa que los centros cerebrales superiores que tienen que regir nuestra conciencia, nuestro criterio, se deprimen, están out, fuera, y empiezan a regir los centros cerebrales inferiores. Por ese motivo, digamos, el individuo que maneja, lo primero que pierde una serie de reflejos en mayor o menor medida de la cantidad de alcohol que toma.
Y la otra cosa que viene justamente por lo que la gente dice manejo mejor, que una de las justamente los síntomas de la depresión del sistema nervioso es que produce un sentido de euforia, una especie de excitación y en la cual el individuo se cree Superman, es decir, etcétera. Eso es. Pregunta, ¿estás de acuerdo con las cantidades del 0,5, el 0,8, que ahora cambió? ¿Antes del 0,5 se ve afectado las capacidades de conducción? Sí, efectivamente, en honor a la teoría, pero una cosa es el ser humano en toto, no podemos fijarnos tan claramente en lo que es lo que tú estás preguntando. Efectivamente, una persona que toma alcohol inmediatamente, después de 6 minutos, inmediatamente se empieza a ver la acción del alcohol en el cerebro. Y esto está registrado por estudios de resonancia nuclear magnética. Estamos hablando, por ejemplo, de la copa de vino, sí, que ha sido el punto de la discordia. Sí, la famosa copa, porque aquí todo el mundo se toma una copa de vino. O sea, claro, fantástica. Claro. Ahí viene el problema, porque justamente incluso la persona, sin haber tomado una copa de vino, nuestro organismo produce alcohol. Por eso que seguramente me da la impresión, yo no sé si será la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, no sé a quién le haya correspondido realmente filtrar esta ley, fueron demasiado, por decirlo así, talibanes, tal como se ha escuchado por ahí, con respecto al decir no más allá de 0,3. Y tu pregunta específica con respecto ya a la copa de alcohol, de una copa de vino o una chelita, una cerveza, efectivamente que te va a marcar mucho más, te va a marcar hasta por debajo del 0,3 y claro, la persona hay una mínima, pero la persona no es solamente es teoría y es física, química del alcohol, sino que también es criterio y yo ahí me pregunta y muchos me han preguntado como médico, creo que ¿cuál es el catastro de los conductores o la edad de los conductores que provocan mayor cantidad de accidentes de tránsito? Y ahí viene el problema primero, que el peatón, y después viene la edad del conductor. Y realmente personas generalmente arriba de 45 años, lo que yo te decía, es una persona ya madura, con criterio, sabe perfectamente que es muy difícil que él se sienta un poco mal o se haya tomado, vaya a tomar el volante. Después vamos a entrar en ese tema, después con usted. ¿Quiere decirle algo antes de que pueda pasar con Francisco? Que ahí me... Sí, a mí me gustaría decir que los números no fueron antojadizos, tal como el propio doctor reconoce, existe un efecto sobre el cerebro, claro. Y ese segundo, como yo decía, de reacción puede hacer la diferencia entre chocar y no chocar. Yo siempre pongo el ejemplo, nosotros aquí todos tendemos a ponernos nosotros en el caso de que vamos a un matrimonio, vamos a una comida, queremos tomar una copita y nos sentimos bien después y podemos manejar, que es como el comentario que a mí me ha llegado. Pero para nadie sería irrelevante que la tía, que puede tener más de 45 años, que maneja el transporte escolar, se tome una copa de vino en el almuerzo y después vaya a repartir niños. Yo creo que ninguna de las mamás que le entregan esos niños estaría feliz de que la tía se haya tomado la copa de vino, por mucho que ella sea una persona madura y confíe si existe la evidencia de que el alcohol afecta la conducción. Antes de pasar contigo, Francisco, quiero pedirle a la gente que participen a través del Twitter @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional para poder hacer sus consultas, sus aportes, sus comentarios. Francisco, usted dice, miércoles 21 de marzo, en el diario Las Últimas Noticias, está comprobado que los accidentes por alcohol ocurren a grandes tasas de alcohol. No está bien que se ponga una medida para que la gente no pueda tomar. Es un error. Efectivamente. Si uno mira nuestras cifras, que no está claro cuál es la alcoholemia efectiva al momento del accidente, probablemente se sabe después, cuando se hace la alcoholemia en el hospital. Nosotros podemos detectar que si diferenciamos en bajo de la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, la mayor cantidad de accidentes fatales se producen a esos niveles. Y cuando uno empieza a desglosar esa cifra, ambas comparadas, bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, accidentes fatales graves y leves, el predominio de accidentalidad o de severidad de los accidentes está en estado de ebriedad. Las cifras son muy parecidas a las que yo he estudiado, por ejemplo, en Francia, donde sí se hizo estudio específico al respecto y se detectó que sobre 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre era lo que más accidentes fatales y de todo tipo producía. ¿Cuánto se produce, según tu estudio, por debajo del 0,5? Muy poco, prácticamente nada.
Y de ahí mi crítica fuerte a la actual posición del gobierno, en el sentido que en Francia, por ejemplo, se estudió y se debatió el tema y se mantuvo en 0,5 como es la mayoría de los países europeos. Pero un poquito, Perdón, ¿cuánto se produce porque por debajo del 0,5? hay una estadística que es del orden de 800 accidentes bajo la influencia del alcohol. Y mueren 80 y tantas personas. O sea, ¿eso por debajo del 0,5? Sí, para nosotros con que haya un muerto, hay que hacer algo. Bajo la influencia del alcohol igual se pierden las capacidades de conducción. Nosotros de verdad estamos apuntando a proteger, y yo lo que quisiera también es hacer un llamado a que no solo lo obvio es que estamos tratando de evitar pérdidas de vidas, porque el país no puede perder vidas. Pero hay que hacer algo, caer en una prohibición. No, pero no dejemos de lado todos los demás, los heridos graves, los lesionados. El doctor debe ver permanentemente que llega gente que, si bien no muere, queda con secuelas, el impacto para las familias. El país pierde muchísimo con cada accidente, de manera que no es tolerable. Quiero hacerte la siguiente pregunta, Claudio. A ver, el beber alcohol es una conducta suntuaria, vale decir que si uno la deja de lado no va a pasar nada. Comer no es suntuario, el pan no es suntuario, pero el alcohol sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la necesidad que tenemos de tomar o de drogar? Porque finalmente es una droga legal. Porque si uno ve, está presente en todas las culturas algún tipo de alcohol o algún tipo de droga. Sí, yo creo que primero hay que entender que, tal como tú dices, el alcohol y algunas drogas han estado presentes en las culturas desde sus orígenes, digamos. Nos han acompañado culturalmente en espacios sociales, en espacios rituales. Y desde ahí, la verdad es que, si bien entendemos que es un suntuario, como tú dices, pues la verdad es que alejarlo o separarlo del desarrollo de una cierta cultura o un momento social es muy difícil. El tema no es si se consume o no se consume. Yo creo que ahí, esta ley, creo que hay un énfasis que a mí me gustaría que tuviera más marcado, ¿ya? Que es el nombre, Manéjate por la vida, que en realidad no es orientarlo hacia la sanción. Yo creo que ya estamos discutiendo si la sanción es correcta o no, si es más talibán o menos talibán. Pero lo que no estamos mirando es cuál es lo que, a mi juicio, y puedo estar absolutamente equivocado, pero ¿qué es lo que inspira? ¿Hacia dónde va? Va, imagino yo, hacia generar mejores condiciones de vida y mejor bienestar, no solamente para quien maneja, sino que para el entorno. Entonces, cuando nosotros generamos normas que se centran en la sanción y no se centran, ¿no es cierto?, en mostrar los beneficios asociados, o tal vez los espacios comunicacionales no destacan los beneficios asociados, ya sea individuales o colectivos, creo que se generan estas polémicas. Si es 0,5, si es 0,3, la cifra, de repente cualquier muerte es lamentable, ¿te fijas? Y pueden haber otras causas múltiples de accidentes, ¿no es cierto?, que generen pérdidas humanas. Pero yo creo que aquí uno de los principios básicos que hay en la modificación de conducta es que si yo quiero quiero castigar una conducta, un elemento muy importante es reforzar o potenciar la conducta positiva, la alternativa, ¿hagamos una cosa? Aquella que no es compatible con la que yo quiero sancionar. Hagamos una cosa, hacemos una pequeña pausa, le pedimos a la gente, por favor, que nos vaya escribiendo ya al @AgendaNac o al hashtag Agenda Nacional para ir participando del programa. Ya volvemos con más consultas, con más análisis, por supuesto, acerca de esta ley de tolerancia cero. Ya volvemos.